A ver, inteligencia artificial. Es una de esas frases que escuchamos por todos lados, ¿verdad? En las noticias, en las películas, por todas partes. Pero, ¿qué es realmente? ¿De dónde salió esta idea? Y quizá lo más importante, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje juntos, un recorrido por la increíble historia de la IA. Vamos a desentrañarla, desde sus raíces más antiguas hasta lo que podría significar para nuestro futuro. Entonces, para empezar, vayamos a la pregunta del millón, la que lo inicia todo. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Y ojo, no es una pregunta para nada fácil. La respuesta, de hecho, ha ido cambiando con el tiempo. Es más, ha creado como dos grandes equipos, dos formas de pensar entre quienes la investigan. Y aquí las tenemos, esas dos grandes visiones. Por un lado está la idea de pensar como humanos. Esto es básicamente crear sistemas que imiten cómo funciona nuestra mente, con todo lo bueno y, bueno, también con lo no tan bueno. Y por el otro lado tenemos el actuar racionalmente, que es muy diferente. Aquí no importa si piensa como una persona, lo que importa es que haga siempre lo correcto, lo más lógico para cumplir un objetivo. El ejemplo de un coche autónomo es perfecto. Uno no quiere un coche que se distraiga o se canse como un humano, ¿no? Queremos que conduzca de la forma más segura y eficiente posible. Entender esta diferencia es fundamental para todo lo que sigue. Ok, ahora, si nos preguntaran cuándo creemos que empezó todo esto de la IA, la mayoría diría que, no sé, en los años 50, 60, pero lo increíble es que el sueño de crear una mente artificial es muchísimo, pero muchísimo más viejo. Para encontrar las verdaderas raíces, tenemos que viajar miles de años atrás, a campos que, en ese entonces, no tenían absolutamente nada que ver con computadoras. Y todo arranca, fíjense, con la filosofía. Estamos hablando de la antigua Grecia, mucho antes de que existiera siquiera la idea de una computadora. Allí, un señor llamado Aristóteles se puso a pensar y creó algo llamado silogismos. ¿Qué era esto? Pues básicamente un sistema de reglas, un método para razonar de forma lógica y llegar a conclusiones válidas. Fue como el primerísimo intento de poner el pensamiento en una caja, de mecanizarlo. Sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra para que algún día una máquina pudiera pensar. Después llegaron las matemáticas y nos dieron una herramienta que es, indispensable, la teoría de la probabilidad. Gente como Cardano, Pascal, Bayes, ellos descubrieron cómo razonar cuando las cosas no son seguras. Y esto es clave, porque el mundo real no es blanco y negro. Está lleno de quizás, de probablemente. Esa habilidad para manejar la incertidumbre, para lidiar con información que no está completa, es justo lo que permite a las IAs de hoy hacer cosas increíbles, como diagnosticar enfermedades o conducir un coche. Y claro, no podía faltar la neurociencia. La gran pregunta era, ¿cómo es posible que este órgano que tenemos en la cabeza, el cerebro, pueda crear algo como la conciencia, como una mente? Bueno, en el siglo XIX empezaron a llegar las respuestas. Se descubrió que ciertas partes del cerebro se encargaban de cosas específicas, como hablar, y con nuevas técnicas pudimos ver las neuronas por primera vez. Fue como si de repente tuviéramos acceso al mapa, al hardware de la inteligencia. Era el plano que necesitábamos para empezar a soñar con construir uno artificial. Entonces, ya teníamos las piezas del rompecabezas, la lógica de la filosofía, las herramientas de las matemáticas y el mapa del cerebro de la neurociencia. El escenario estaba listo. Ahora sí viajemos al siglo XX, porque aquí es donde toda esa teoría empieza a chocar con la práctica y ¡pum! Nace el campo que hoy llamamos inteligencia artificial. Y esta línea de tiempo lo resume genial. Fíjense. 1943 aparece el primer modelo de una neurona artificial. ¡Wow! 7 años después, en 1950, el genio de Alan Turing publica su trabajo sobre el famoso test de Turing y pone sobre la mesa la idea de que las máquinas podrían aprender. Pero el bautizo oficial fue en 1956, en el taller de Dartmouth. Ahí, por primera vez, se usa el término inteligencia artificial. Después de eso, las cosas fueron como una montaña rusa, Mucho optimismo, luego decepciones, cortes de presupuesto, hasta que llegaron los años 2000. Y con Internet, la explosión del Big Data. Ese fue el combustible que el cohete necesitaba. Lo que nos trae directamente a hoy, a esta era que se siente como una explosión de vida, una explosión cámbrica de la IA. De repente está por todas partes y es increíblemente poderosa. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora? Bueno, la respuesta tiene dos ingredientes secretos, dos componentes clave. El primer ingrediente, la pura fuerza bruta, el poder de cómputo. Miren esta tabla, es una locura.
Si comparamos una supercomputadora moderna con el cerebro humano, claro, el cerebro tiene muchísimas más unidades, neuronas. Pero miren las operaciones por segundo. Las máquinas ya nos superaron. Es una cantidad de cálculos por segundo que, bueno, que los pioneros de la IA ni en sus sueños más salvajes hubieran imaginado. Y aquí está el segundo ingrediente. El verdadero motor de la IA moderna es esta combinación perfecta. Por un lado, una cantidad de datos gigantesca, masiva, gracias a Internet. Y por el otro, ese poder de cómputo del que hablábamos. Piénsenlo así, los datos son el combustible y las computadoras son el motor. Cuando juntas un combustible casi infinito con un motor súper potente, bueno, el cohete despega y vaya que ha despegado. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados hablan por sí solos. La IA ha demostrado su poder en los terrenos de juego más difíciles para la mente humana. Ha derrotado a los mejores del mundo en ajedrez, en el programa de preguntas Jeopardy, en póker e incluso en videojuegos súper complejos como Dota 2 o StarCraft. Pero el caso más increíble es el de Go. Ahí, un sistema llamado AlphaZero aprendió a jugar a un nivel que nadie había visto, y lo hizo sin estudiar ninguna partida humana. Cero. Solo jugó contra sí mismo una y otra vez. Impresionante. Y si alguien sabe lo que se siente enfrentarse a una de estas mentes artificiales, es Garry Kasparov. Para muchos, el mejor ajedrecista de la historia. Después de ver lo que hizo AlphaZero, dijo esto: el ajedrez ha sido sacudido hasta sus cimientos por AlphaZero, pero esto es solo un pequeño ejemplo de lo que está por venir. Escuchen bien eso, no es solo una frase, es una advertencia de alguien que vio el futuro de frente. Y esa frase de Kasparov nos lleva, inevitablemente, a la última parada de nuestro viaje, el futuro. Porque con todo este poder en nuestras manos, estamos parados en una encrucijada. Y las preguntas que tenemos que hacernos ahora son enormes, y tienen que ver tanto con la promesa como con los peligros de lo que estamos creando. Y lo más loco de todo es que este miedo, esta preocupación, no es algo nuevo de nuestra época. Para nada. Escuchen esta frase. Fue escrita por un tal Richard Thornton en 1847. 1847. Él ya se imaginaba máquinas que pudieran generar ideas más allá del alcance de la mente mortal. O sea, la idea de una superinteligencia que nos supere ha estado ahí, flotando desde mucho antes de que existieran las computadoras. Todo esto nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar. Miren, una cosa es el modelo estándar, que funciona perfecto para un juego. Le dices a la máquina, tu objetivo es ganar al ajedrez. Punto. Pero el mundo real no es un tablero de ajedrez. No podemos simplemente programar a una IA para que haga el bien. ¿Qué significa eso exactamente? Por eso, el nuevo objetivo es crear una máquina beneficiosa, sistemas que estén diseñados desde su núcleo para ser beneficiosos para la humanidad. Y eso, claro, nos deja con unos desafíos gigantescos. A ver, ¿cómo le traducimos a una máquina nuestros valores, que son tan complejos y a veces contradictorios? ¿Qué hacemos si estas IAs empiezan a evolucionar de formas que no podemos ni predecir? Y la más importante de todas, ¿cómo nos aseguramos de mantener el control si creamos algo que es mucho, pero mucho más inteligente que nosotros? Este es el llamado problema del control y es probablemente el mayor reto que enfrentamos. Al final del día, después de todo este viaje por la historia, todo se reduce a una sola pregunta, la más importante de todas. Estamos creando máquinas cada vez más y más poderosas. La pregunta es, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que sus metas, sus objetivos, estarán siempre alineados con los nuestros? La respuesta que le demos a esa pregunta, bueno, de eso dependerá literalmente el futuro.